Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, ya está anocheciendo. Un saludo para todos los que nos están viendo. Ya está por aquí Gloria, está Imelda, Nirvana, Olga. Pónganme un chat por ahí si se está oyendo claro, si se está oyendo bien, si tenemos buena señal. ¿Sí? Avísenme, avísenme cómo está el sonido. Claro, está claro, muy bien. Excelente, ok, perfecto, pues estamos ya emocionados, ¿verdad? Porque tenemos, vamos a tener un buen tiempo, ¿verdad? Está entrando Jenny y está entrando Jaime, bienvenidos también, uniéndose los que están. Eh, pues estamos ya en lo que está llamada la Semana Mayor, ¿verdad? Estamos en el tiempo ya yendo hacia lo que también se le conoce como la Semana Santa, ¿verdad? Como los días santos. Y pues todo esto tiene que ver con la obra que Jesucristo hizo, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Entonces, es un buen tiempo. eh, yo creo que eh, la obra que Dios está haciendo, ¿verdad? Cada vez nos va a dejar más y más asombrados. Cosas nuevas vienen, cosas nuevas se están preparando. Y el día de hoy vamos a volver al manual de la obra del Espíritu Santo. Eh, Creo que nos echamos un buen tiempo con el material, ¿verdad?, del Ministerio de Sanidad y Milagros, que pues ha sido una bendición también porque edifica nuestra fe, ¿verdad?, con la palabra de Dios para mostrarnos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue ungido con el Espíritu Santo y a través de la unción, ¿verdad?, Él fue guiado por el Espíritu de Dios a toda buena obra, ¿verdad? Y Él caminaba en la guianza del Padre, caminaba, ¿verdad?, bajo el consejo del Padre y todo lo que hacía y todo lo que declaraba estaba, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Ese es el propósito y eso es lo que yo creo que tú y yo necesitamos también orar y clamar, ¿verdad? Que Dios nos permita, ¿verdad?, estar conectados con su corazón y que podamos ser guiados a todas esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro manual, a la obra del Espíritu Santo. Te voy a dar tiempo para que lo tengas a la mano, ahí, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 5, ¿verdad? Vamos a, vamos a entrar en el capítulo 5 de la obra del Espíritu Santo y, y hay una pregunta, ¿verdad?, con la que empieza este capítulo. Dice, ¿qué espera el Espíritu Santo de nosotros? ¿Qué espera, verdad? Así que, pues, habíamos visto en, en el estudio, ¿verdad?, del capítulo anterior, cómo el pueblo de Israel esperaba, ¿verdad?, al Mesías. Y lo que ellos esperaban es que llegara, ¿verdad?, se manifestara el Mesías y trajera una liberación de la esclavitud, ¿verdad?, de un gobierno humano que eran los romanos, ¿verdad? Y ellos querían sentirse liberados y ellos esperaban con ansias, ¿verdad?, que Dios se manifestara, ¿verdad?, trayendo libertad. Entonces vemos cómo la expectativa del hombre, ¿verdad?, era ser libres de una opresión de Roma, ¿sí? Pero pues el diseño de Dios siempre es mucho más grande, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos esperar, ¿sí? El pueblo de Israel esperaba una cosa, Dios esperaba otra cosa diferente, ¿verdad? Y mucho más amplia, mucho más grande, ¿verdad? Dios tenía el propósito de, 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 de traer una liberación, ¿verdad?, de la esclavitud, del reino de las tinieblas, ¿verdad? Dios quería romper el azote del reino de las tinieblas, ¿verdad? Y traer libertad al hombre, traer salvación al hombre. Su propósito era un propósito redentor. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo
como los caminos de Dios siempre son más altos, siempre son más, eh, eh, más profundos que los que nosotros alcanzamos a ver o entender. Entonces, voy a ir a la Biblia, a- al libro de Evangelio de Lucas, al principio, Evangelio de Lucas, y vamos a ir al capítulo 2, capítulo 2 y voy a leer algunos versículos, versículo 25, Lucas 2, y dice la escritura, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba, dice la escritura, la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, dice, estaba sobre él. Bueno, qué increíble, ¿verdad? Descripción de este hombre, eh, un hombre lleno del Espíritu Santo, fíjate. Y lo que más asombra, ¿verdad? Es que cuando conoce los tiempos en los que está anunciada la venida del Señor, ¿verdad? Son tiempos que pues muy, muy diferentes, ¿sí? Y, y- y eso pues nos ayuda a, a- a conocer las cosas, ¿sí? Para darnos cuenta cómo estaban los tiempos. Isaías profetizó, ¿verdad?, acerca de los tiempos cuando Jesús iba a nacer, ¿verdad? Cuando Jesús iba a ser dado a luz. Y Isaías, en el capítulo 9, Isaías 9, empieza diciendo este capítulo, mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, dice la escritura, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Entonces, el profeta, ¿verdad?, está describiendo cómo había un tiempo de obscuridad y había un tiempo de angustia, ¿verdad? O sea, las cosas estaban difíciles, las cosas estaban, ¿verdad? En completa obscuridad, ¿verdad? El profeta está hablando de los tiempos espirituales, ¿verdad? En donde el pueblo de Israel se estaba moviendo y era un tiempo donde sabemos que entre Malaquías y el Nuevo Testamento, ¿sí? Fueron muchos años de oscuridad, fueron muchos años en donde Dios ya no se manifestó, Dios ya no hablaba, Dios ya no estaba siendo presente, ¿verdad? Siendo una realidad presente en ese tiempo. Y entonces las cosas estaban difíciles, ¿verdad? Por tanta obscuridad espiritual, tanto religiosidad, ¿verdad? Tenían la Torá, tenían la palabra de Dios, pero no había el fluir profético, ya no había profetas en ese tiempo, ya no había hombres llenos de Dios. Y entonces encontrarnos a un hombre llamado Simeón, y dice la escritura que estaba lleno del Espíritu Santo, era realmente, ¿verdad?, algo asombroso, ¿verdad? Entonces dice el primer versículo del capítulo 9 de Isaías, ¿sí? Que viene un tiempo donde esta obscuridad, ¿verdad? Y esta aflicción tocó, ¿verdad? A toda una región, dice la región, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin, dice, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Entonces viene, ¿verdad? Viene la gloria de Dios avanzando, ¿sí? Y dice de aquel otro lado del Jordán. O sea que la gloria de Dios se venía desplazando, ¿verdad? Para venir y tocar, ¿verdad? La tierra de Galilea, ¿verdad? Toda esa región de Galilea.
¿sí? Y dice que era la región de los Galilea de los gentiles. Entonces, no solamente vivían en toda esta región, no solamente estaban los judíos, sino también había de muchas otras nacionalidades, ¿verdad? Galilea limitaba en su frontera con Siria, ¿verdad? Y entonces toda esa región alrededor, pues eran gentiles, ¿verdad? No eran judíos. Y dice la escritura en el versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque cuando estaba la mayor obscuridad, cuando estaba el mayor tiempo, ¿verdad? El más espeso, ¿verdad? En obscuridad, de repente, ¿verdad? Resplandece la luz, ¿sí? Y vemos entonces que a este hombre llamado Simeón, ¿verdad? Pues él dice en la escritura que había algo en él que era diferente, algo en él que era, lo tenía muy, muy, muy apartado, ¿verdad? Dice que era un hombre justo, ¿verdad? Y piadoso. O sea, tenía dos características, ¿verdad? Que a pesar de las tinieblas que había en toda esa región, a pesar del tiempo de obscuridad y de aflicción, ¿verdad? Que estaba golpeando toda esa región, ¿verdad? Toda la tierra de Zabulón, toda la tierra de Neftalí, toda la zona, ¿verdad? Que está considerada como Galilea, ¿verdad? De los gentiles, ahí en ese lugar, ¿verdad? De toda la gente que estaba en completa obscuridad, dice que empezó una luz a resplandecer. Esto nos habla de una nueva, o sea, nace una nueva esperanza, ¿verdad? Nace una nueva luz de esperanza, ¿sí? Para que los que moran, dice, en esta tierra de sombra de muerte, ¿sí? Luz resplandeció sobre ellos, dice Isaías, ¿verdad? Entonces, ellos estaban, ¿verdad? En completa obscuridad, en completas tinieblas, ¿verdad? Los que vivían, ¿verdad? En toda esa tierra que era como el valle de sombra de muerte, quiere decir, sí, que el espíritu de muerte operaba de una manera muy fuerte, ¿verdad? Tenía una potestad, este espíritu de muerte, ¿verdad? Gobernando y tomando toda esta región, ¿verdad? Era una especie de principado, ¿verdad? De tinieblas operando, pero ahí en medio de lo más terrible, ¿verdad? Empieza a resplandecer una luz de esperanza. ¿Amén? Entonces, eh, eh, dice la escritura, ¿verdad? Que en ese tiempo estaba este hombre justo y piadoso, ¿verdad? Y dice que esperaba la consolación de Israel. Quiere decir, esperaba al Mesías, ¿verdad? Entonces, tú y yo pudiéramos decir en esta noche que el Mesías también tiene otro nombre, ¿verdad? Su nombre es la consolación de Israel, ¿sí? Entonces yo quiero leer eh, aquí en Segunda de Corintios, empezando Segunda de Corintios, déjame tomar mi Biblia, al principio, en el primer capítulo, quiero que leamos. Y dice Segunda de Corintios capítulo 1, dice el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, dice, y Dios de toda consolación. Así que qué increíble, ¿verdad? Que aún el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No solamente es Padre de misericordia, sino es Dios de toda consolación. Y quiero decirte que la consolación de Dios se llama Jesús. Amén. Entonces, dice el versículo 4, ¿sí? El cual dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a todos los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Entonces, qué increíble promesa, ¿verdad? Estamos recibiendo, ¿sí? El Dios de toda consolación
Él, ¿verdad?, nos consuela, no importa la situación por la que atravesemos, no importa lo oscuro, no importa si es valle de sombra de muerte, no importa la aflicción, ¿verdad? No importa el tiempo de tinieblas más espeso, ahí, ¿verdad?, nace la luz de esperanza, porque el Dios de toda consolación nos consuela, ¿verdad? Él trae ese consuelo, aunque tú estés en tiempos de tribulación terribles, ¿verdad? Viene la consolación, ¿sí? Y dice la Escritura, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, nosotros vamos a poder consolar a otros. De lo que recibimos, ¿verdad? Dios nos va a permitir, ¿verdad? Dar de esa consolación que viene en nuestras vidas, ¿verdad? Y que es como un bálsamo, ¿verdad? De nuestra alma, es como un bálsamo en nuestro corazón, es como un bálsamo en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿sí? Que trae, ¿verdad? Alivio, que trae un refrigerio, esa consolación, ¿verdad? Viene y nos da, ¿verdad? Una esperanza nueva, ¿sí? Nos da una gracia nueva, ¿sí? Eh, Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por él mismo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces viene Cristo, que es la consolación del Padre, ¿verdad? Y Él, ¿verdad? Nos consuela. Y entonces abunda la consolación a través de Cristo en medio de nuestras aflicciones, ¿sí? Versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Sí? Entonces, lo que suceda con nosotros, ¿verdad? Va a ser un bálsamo para los que están también padeciendo, porque les vamos a poder enseñar lo que es la consolación de Dios. ¿Ya? Dice, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, lo que nosotros estamos padeciendo, a veces no entendemos por qué, ¿verdad? Estamos sufriendo penalidades, por qué estamos pasando por tiempos muy difíciles, por qué se siente atribulada nuestra alma, por qué nos sentimos de repente en una oscuridad en donde no vemos la luz, no vemos la respuesta. ¿Sí? Pero yo quiero decirte que cuando está lo más intenso de la noche, lo más oscuro de la noche, ¿sí? Ahí es el anuncio de que viene un nuevo amanecer. Entonces, cuando llegas a lo más terrible, sabes que mantente, ¿sí? Mantente, no decaigas, no desmayes, ¿sí? Piensa que pronto viene ya un nuevo amanecer y entonces empieza, ¿verdad? Un nuevo día, una nueva esperanza, una nueva luz, ¿verdad? Y entonces el Señor nos consuela. Así que si cuando viene para nosotros tribulación, cuando vienen tiempos difíciles, cuando hay sufrimientos, cuando hay desesperación, cuando hay penas muy fuertes, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad? Es cuando se manifiesta como nuestra consolación. Él viene, ¿verdad? Y nos consuela. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús en el capítulo 14 del libro de Juan? Dice Jesús, y yo rogaré al Padre, ¿sí? ¿Sí? Y enviará, dice, otro consolador. Entonces Jesús está diciendo, yo soy uno, pero yo me voy y el Padre va a mandar a otro que ocupe mi lugar, ¿sí? Y que tenga, ¿verdad? La misma capacidad que tengo yo de consolar, que tenga el mismo carácter y que tenga la misma naturaleza que yo tenga, uno igualito a mí, que va a ocupar mi lugar y que va, y entonces ustedes no se van a sentir, ¿verdad? Desamparados, se van a seguir sintiendo igualmente acompañados, porque yo voy a estar con ustedes, ¿sí? A través de mi espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, esta consolación viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber muchos otros que están pasando por este tiempo de oscuridad, por este tiempo de tribulación, ¿sí? Y la consolación con que nosotros somos consolados va a ser para ellos su consolación y su salvación. Y entonces la Escritura empieza, ¿verdad?, a ligarnos consolación y salvación. Van a operar juntos. Cuando nosotros llevamos consolación a un hogar, a un matrimonio, ¿verdad? A una persona, a un hombre, a una mujer, a un joven, a un jovencito que están pasando por situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y llevamos la consolación a ellos, ¿sí? Ellos ven una luz de esperanza y entonces nosotros les presentamos,
¿verdad? A la consolación del Padre, que es Jesucristo, ¿verdad? Y que en ese momento ahora los está consolando. Y ellos van a poder ser salvos, van a poder conocer a Jesucristo como Salvador, ¿verdad? En medio de la consolación con que Él los está consolando. Y entonces dice la última parte del versículo 6, la cual opera, dice, en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así es la consolación. Entonces, ¿qué hace el Dios de consolación? ¿Sí? Él nos trae consuelo en los tiempos difíciles. ¿Sí? Cuando tú tengas tiempos difíciles, dile, Señor, gracias, Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Padre de toda misericordia y eres el Dios de toda consolación. ¿Sí? Y entonces Él nos consuela. ¿Sí? ¿Con qué nos consuela? Si estás tomando nota, anótale ahí, punto número 1. ¿Sí? Él nos da una promesa de descanso. Lo primero que hace, ¿sí? Nos da una promesa de descanso. Y entonces dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 14, dice el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea, quiere decir que no solamente nos consuela en esta vida el Señor, sino que tiene una promesa de descanso para cuando nos toque, ¿verdad?, pasar a la siguiente etapa, ¿verdad?, cuando nos toque dejarle esta tierra, pero dice que las obras, ¿verdad?, van a seguir. Entonces, no solamente haremos obras, ¿verdad?, mientras estamos vivos, sino que cuando pasemos a mejor vida, ¿verdad?, cuando tengamos, ¿verdad?, ese encuentro con el Señor Jesucristo, las obras, ¿verdad?, continuarán. ¿Sí? Otra escritura, el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Dice el versículo 9. Por tanto, dice, queda un día para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, hay una promesa de reposo, hay una promesa de descanso, ¿sí? Que está preparada para nosotros. Lo segundo, ¿sí? El consuelo, el Señor nos consuela, ¿sí? Y nos da promesa de resurrección. Quiere decir vida después de esta vida, ¿sí? Nos da resurrección. Y Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, dice Jesús. Él se va a revelar a nosotros como la verdadera resurrección. ¿Sí? Y en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 15, Jesucristo también nos da esta promesa. En el versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, dice, y nosotros seremos transformados. Y entonces dice, fíjate qué tremendo, dice, porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces nuestro cuerpo, aunque es del polvo, es de esta tierra, ¿sí? Pero va a sufrir una transformación. El cuerpo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Como lo conocemos ahora, ¿verdad? Va a quedar en el polvo, pero de una manera gloriosa, Dios los va a volver a formar, ¿sí? A formar, y va a ser este mismo cuerpo, pero ahora vestido de gloria, ¿verdad? Vestido de incorrupción,
¿verdad? Y vestido de inmortalidad. Vamos a tener un cuerpo para toda la eternidad, ¿sí? Lo que el mundo está buscando, ¿verdad? El elixir de la inmortalidad, pues lo tenemos en Cristo. En Cristo tenemos la promesa, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Dice la Escritura, versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces, vemos como aún el poder de la muerte, el poder de las tinieblas más terribles, de la oscuridad más terrible, que es la muerte sin Cristo, esa va a ser la oscuridad más terrible que existe en este mundo, ¿sí? Va a ser vencida, ¿sí? Por el Dios de toda consolación, ¿sí? Él nos promete descanso o reposo, ¿sí? Él nos promete resurrección, vida nueva, ¿sí? Y la tercera promesa, ¿sí? Él nos promete recompensas, Él nos promete que vamos a tener vida abundante, ¿sí? Acuérdate Juan capítulo 10 y versículo 10, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿sí? Y además dice, tengo por aquí otra escritura, verás, él estaba en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces tenemos, ¿verdad? Una recompensa, ¿verdad? Que lo veremos a Él. Quiere decir que vamos a tener comunión delante del trono de Dios. Vamos a poder verlo, ¿verdad? Vamos a poder adorarlo, vamos a poder gozarnos con su presencia, ¿verdad? Y entonces nuestra consolación se va a convertir en gozo. ¿Amén? Bueno, vuelvo yo a Lucas capítulo 2, empecé leyendo el versículo 25, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿verdad? La última parte del versículo 25, ¿sí? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, qué tremenda experiencia la de este hombre llamado Simeón, ¿sí? Que por causa de haber apartado su vida para servir al Señor, de haber apartado su vida para poder, ¿verdad? Tener comunión con Dios, ¿verdad? De una manera muy personal. Dice que era un hombre muy piadoso, quiere decir que buscaba las cosas santas, ¿verdad? Buscaba tener una vida santa, tener un testimonio santo, tener una conversación santa, tener pensamientos santos, pensamientos puros, tener, ¿verdad? Deseos y emociones santificadas, ¿verdad? Él se guardaba, ¿verdad? Él cuidaba su vida, cuidaba su testimonio. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, dice la Escritura, mas el justo vivirá por la fe. Era un hombre entonces que vivía por la fe, era un hombre que era piadoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía una vida de fe activa, ¿verdad? Esto significa que él, ¿verdad? Escudriñaba constantemente las escrituras, porque la fe viene por el oír la palabra, ¿verdad? Y el oír, dice, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Entonces, en él operaba la palabra, ¿verdad? Que empezó a abrirle su oído y empezó, ¿verdad? A activar su oído, a conectarlo con las dimensiones del Espíritu, con las frecuencias del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Pudo manifestarse a él y dice que lo llenó. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le reveló algo bien tremendo. Le dijo, Simeón, tú vas a ver a la consolación de Israel. Simeón, tú no vas a morir, ¿sí? Hasta que hayas visto la consolación de Israel, hasta que hayas visto al ungido del Señor. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que
que cuando nace Jesús, él ya venía, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, ya venía ungido, ¿verdad? Ya traía el Espíritu Santo dentro, ¿verdad? Dentro de él estaba Jesús como bebé, ¿verdad? Como un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿verdad? Ya venía lleno del Espíritu Santo, ya venía con esa habitación, ya él, ese cuerpecito, ¿verdad? Ya era templo del Espíritu Santo, aún desde su concepción, ¿verdad? Ya para nacer. Entonces, la promesa, ¿verdad? ¿Sabes qué? Simeón, no vas a ver muerte hasta que tus ojos, ¿verdad? Hayan visto lo que todos los profetas y la escritura, ¿verdad? Ha profetizado. Tú vas a ver el cumplimiento de las escrituras, todo lo que has leído acerca del Mesías, todo lo que has estudiado acerca del Mesías, todo lo que has meditado, ¿verdad? Y has indagado acerca de cuándo serán los tiempos, ¿verdad? Donde la consolación de Israel se va a manifestar, ¿verdad? Yo quiero decirte que a ti te va a tocar verla. Tú estás en el tiempo de Dios. Tú has entrado en el tiempo de Dios, Simeón, ¿verdad? Tú no vas a morir, ¿verdad? Quiere decir, vas a permanecer en el tiempo establecido por Dios, en donde la manifestación del Mesías va a ser una realidad. Y dice el versículo 27, dice, y movido, dice la escritura, y movido por el Espíritu, dice, vino al templo. Entonces, él era un hombre, ¿verdad? Que le permitía al Espíritu Santo guiar su vida, ¿verdad? Él había aprendido a obedecer al Espíritu Santo, a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Quiere decir que era un hombre sensible, ¿verdad? A la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo intuyo, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Él podía oír, ¿verdad? Él podía oír en su espíritu, ¿verdad? La palabra que lo guiaba, ¿verdad? El espíritu le hablaba, ¿sí? ¿Por qué? Le reveló, le dijo, no vas a morir, ¿sí? No vas a morir. Quiere decir que dentro de él, ¿verdad? Él supo que esa palabra que estaba oyendo en su interior, tal vez no con oídos audibles, pero sí con los oídos de su espíritu, de su corazón, ¿verdad? Él oyó, no vas a morir hasta que veas al ungido del Señor, ¿sí? Entonces él sabía que era el Espíritu Santo el que le estaba hablando. Así que él había aprendido a identificar la voz del Espíritu dentro de su ser. Entonces, ¿verdad? Él oyó, ¿verdad? Esa promesa y dice que mientras estaba en su tiempo de meditación, en su tiempo de oración, en su tiempo de comunión, el Espíritu Santo lo movió, ¿verdad? Lo movió, lo impulsó, quiere decir, lo llevó al templo, ¿verdad? Y cuando ya estaba en el templo, dice la escritura, versículo 27, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo. Entonces, ¿verdad? Simeón llega, está en el templo, él estaba ahí, ¿verdad? Él sabía que tenía que estar ahí, él estaba en espera, ¿verdad? Estaba en espera, ¿verdad? Tenía la esperanza de que el consolador del mundo, ¿sí? iba a llegar. Él estaba en el templo y de repente ve que entran una parejita y traen a un bebé, ¿verdad? Lo traen al templo, ¿sí? Para presentarlo, para hacer el rito de la ley. Dice la escritura que Simeón lo toma en sus brazos, ¿verdad? Eh, yo creo que el Espíritu Santo le dijo, ese es, ¿sí? El que estás esperando, ese es Simeón. Simeón es ese bebé que está ahí, ese niño que tiene esta parejita, ¿verdad? Que llegó al templo, ¿sí? Ese es el ungido del Señor. Y entonces Simeón va, ¿verdad? Y le pide el niño a su mamá, ¿verdad? Y lo toma en sus brazos, ¿verdad? Y entonces empieza a bendecir a Dios, empieza a decirle a Dios, versículo 29 dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y qué tremendo, ¿verdad? Decir, Señor, mi propósito se cumplió. ¿Sí? Señor, tú me diste vida y me trajiste a este tiempo, ¿verdad? A este tiempo para hacer yo un testimonio vivo de la consolación de Israel, para que yo pudiera, ¿verdad? Dar testimonio en el cielo y en la tierra, ¿sí? Y al mundo espiritual, de que el ungido del Señor
había nacido, había llegado, ¿sí? Se está cumpliendo, Señor. Ahora, Señor, Señor, tu palabra, conforme a tu palabra, Señor, conforme a la palabra que tú me diste, Señor, se ha cumplido. Entonces, Señor, despide a tu siervo en paz. Amén. O sea, la paz de Dios, ¿verdad? Se estableció en el corazón de Simeón. Él dijo, ya se cumplió mi propósito, Señor, gracias porque me permitiste verlo. Gracias, Señor, porque no morí antes de tiempo. Gracias, Señor, porque mi vida, Señor, permaneció, ¿verdad? Hasta que mis ojos vieron el cumplimiento de tu palabra profética, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, y ahora, Señor, puedes llevarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis ojos, dice, han visto tu salvación. Y entonces él pudo decir, este bebé es el Salvador del mundo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él en su espíritu sabía que era el Redentor, sabía que era el Mesías. Dice el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Luz para la revelación, ¿verdad? De los gentiles. Luz para la luz que alumbra, ¿sí? En Galilea de los gentiles. La luz que resplandece, que trae esperanza y que trae consuelo, ¿verdad? A toda la región, a toda la tierra de Neftalí y de Zebulón, ¿sí? Tu luz, Señor, ha llegado. La luz que viene, ¿verdad? A alumbrar, ¿sí? Los tiempos más oscuros, ¿verdad? En los que estamos viviendo, ¿no? Y entonces dice la Escritura, ¿verdad? Puedes, Señor, tomar ya mi vida, ¿verdad? Despídeme, Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Sí? Y él sabía, ¿verdad?, que su tiempo se había cumplido, él sabía que Dios lo iba a recoger y se lo iba a llevar, pero él iba lleno de gozo, lleno de alegría. ¿Por qué? Porque sus manos tocaron a Jesús. Sus manos lo levantaron, ¿verdad? Y él pudo bendecir a Dios, ¿verdad? Con ese bebé, sabiendo que había algo, ¿sí? Sabes que llevaban a diferentes bebés y todo, y diferentes parejas, ¿verdad? Llegaban al templo para el rito, o sea, Israel tenían muchos hijos, ¿verdad? Continuamente estaban llegando, ¿verdad? Para ir en esta presentación, ¿verdad? En lo que tenían que hacer de acuerdo al rito de la ley, ¿sí? Pero este hombre lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo al templo, ¿verdad? Pudo ver a este bebé en particular, yo creo que había otros más, ¿verdad? Y él pudo ver y él en su espíritu supo, este es, ¿verdad? La consolación de Israel, este es el ungido del Señor. Y entonces, ¿verdad? Sin siquiera preguntarle a su papá y a su mamá, lo toma en sus brazos y lo levanta y empieza a declarar, mis ojos han visto tu salvación, Señor. ¿Sí? Sus ojos vieron a la salvación de este mundo. Amén. Qué tremenda experiencia, ¿verdad? Qué tremenda experiencia, ¿sí? Ahora, ¿qué te estoy diciendo? ¿Sí? El pueblo de Israel, ellos esperaban su liberación del yugo de Roma, ¿sí? Simeón, un hombre justo y piadoso, un hombre lleno del Espíritu, esperaba otra cosa muy diferente. Él esperaba la consolación de Israel, él esperaba al ungido del Señor, él esperaba, ¿sí?, al Salvador. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo hay diferentes esperanzas, ¿no? ¿Sí? La esperanza del mundo y la esperanza de los hijos de Dios. Amén. Entonces, en la página 67 dice la Escritura, el Espíritu Santo nos anhela celosamente y quiere tener comunión con nosotros. ¿Eh? Él nos anhela celosamente. ¿Sí? Hay una escritura, déjame.
Dice Santiago, esta escritura está en tu manual, Santiago 4, libro de Santiago. Dice el versículo 5, ¿o piensas que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia porque por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? El Espíritu Santo nos anhela, dice celosamente. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo quiere que nuestras vidas sean para Dios. El Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene el trabajo y la comisión dada por el cielo de tomar cada una de las vidas de los redimidos, ¿sí? Y de llevarlos a ser como Cristo, de llevarlos a ser hijos de Dios, de llevarlos a ser hijos maduros, ¿verdad? Que caminen como caminó Jesucristo en la tierra. Y entonces Él, ¿verdad? Tiene un celo en el corazón por nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la naturaleza de hombre se desvía muy fácilmente, la naturaleza del hombre toma los caminos del mundo muy fácilmente, ¿verdad? El hombre es deslumbrado por las cosas de este mundo, ¿verdad? Por el espíritu, ¿verdad? De fascinación de este mundo. Entonces el hombre puede ser atrapado muy fácilmente, ¿sí? En una vida en la carne, en una vida mundana, ¿verdad? Vemos el caso muy sencillo, ¿no? Simplemente el trabajo, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo está diseñado para tener al hombre bajo el yugo de esclavitud, ¿verdad? Esclavizado con los labores del mundo. Entonces en Egipto, ¿verdad? El pueblo de Dios estuvo esclavo, ¿verdad? Haciendo ladrillos para Faraón, ¿verdad? Entonces, ahora en este mundo, en la actualidad, el hombre sigue esclavizando, sigue haciendo ladrillos para el faraón de este mundo, ¿sí? Se sigue afanando y afanando, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo es un espíritu, ¿verdad? Que, que, que anhela, ¿verdad? Que nuestras vidas verdaderamente busquen a Dios, verdaderamente deseen, deseen las cosas de Dios y busquen, busquen, busquen que a través, ¿verdad? De Jesucristo el corazón del hombre empiece a cambiar, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura en los tiempos antiguos, cuando empieza Babel y empieza la construcción de esa torre y todo? Dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios dijo, ¿sí? La maldad del hombre, ¿verdad? Era mucha en el corazón, ¿sí? Eh, y que la maldad se estaba propagando, era mucha en la tierra, ¿verdad? Había mucha maldad y que todos los, dice, los designios, dice la escritura, los designios, o sea, los deseos, ¿sí? De los pensamientos del corazón, ¿sí? De los hombres en la tierra era de continuo el mal. Quiere decir que el hombre está impregnado, ¿verdad?, de maldad. El corazón, dice la escritura, está escrito, ¿verdad? El corazón dice es perverso más que todas las cosas. Entonces necesitamos un cambio de corazón, necesitamos un cambio de espíritu, ¿verdad? Necesitamos que nuestro corazón sea lavado por la sangre de Cristo. Hay una escritura, eh, eh, déjame ver eh, si es Números capítulo, sí, capítulo 11, y dice en el versículo 24,
Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo, 70 hombres, 70 ancianos. Entonces Jehová, dice, descendió en la nube y le habló. Dice, y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, dice, profetizaron y no cesaron. Entonces quiere decir, mis amados, quiere decir que en Moisés había un espíritu de profecía, ¿verdad? Activo. O sea, quiere decir, él era profeta, entonces su espíritu era profético, ¿verdad? Y entonces cuando Dios toma del espíritu que hay, ¿verdad? En Moisés y lo pone en los 70 ancianos, ¿verdad? La capacidad profética, ¿verdad? Les cayó como un manto a cada uno de estos 70 ancianos, ¿verdad? Y ellos empezaron a profetizar y dice, y no cesaron, o sea, no podían parar de profetizar. Qué tremendo, ¿no? Necesitamos un espíritu profético, amén. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta noche, Señor, que tú estás preparando nuestras vidas, Señor, para tener una esperanza viva, Señor, no como la esperanza del mundo, sino que nuestra esperanza, Señor, sea, Señor, ver, Señor, que tu reino se establezca en la tierra, Señor, que todos los hombres en la tierra sean salvos, Señor, Señor, que se pueda cumplir tu propósito, Dios, de que tu reino sea una realidad para que, Señor, así como tu voluntad es en el cielo, así sea en la tierra, en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que el espíritu profético, Señor, que está en Cristo Jesús, Señor, está siendo, Señor, puesto sobre cada una de las vidas de los redimidos del Señor, de cada uno de los que estamos en esta noche, Señor. Que este espíritu profético, Dios, Señor, se active en nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos, Señor, estarnos moviendo, Señor, y estarnos, Señor, trabajando, Señor, en tu obra, Dios, Señor, y que este espíritu profético se mantenga activo en nuestras vidas, se mantenga activo, Señor, noche y día, Señor, y que así como dice la Escritura, ellos profetizaron y no cesaron, Señor, que nuestras vidas se mantengan, Señor, fluyendo en este espíritu de profecía, en el nombre de Jesús. Dice, y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Ellos tampoco estuvieron ahí, pero habían estado en la lista, ¿verdad? De los 70. Entonces quiere decir que había 68 ancianos y faltaban dos, ¿verdad? Pero dice que estos dos que andaban allá en la ciudad, pues quién sabe, perdón, en la ciudad, en el campamento, pues quién sabe qué han de haber estado haciendo ahí en el campamento, ¿verdad? Han de haber estado atendiendo otras cosas. Y vino el espíritu profético sobre ellos también, porque ellos estaban dentro de la lista, ¿verdad? Así que, Señor, yo declaro, Señor, que cada uno de los que estamos, Señor, en este seminario, Señor, de entrenamiento, Señor, con la obra del Espíritu profético, Señor, con la obra del Espíritu Santo, Señor, yo declaro, Señor, que cada uno, Señor, de los que aún, Señor, no estén en esta noche, Dios, el Espíritu profético los va a alcanzar, Señor, y se van a activar en nuestras vidas, Señor, las capacidades proféticas, Señor. Se van a activar, Señor, la unción profética sobre nuestro caminar, Señor, y la palabra profética fluirá, Señor, continuamente de nuestras vidas, Señor, y nosotros experimentaremos, Señor, el profetizar, Señor, en todo tiempo, Señor. Si vamos, Señor, a alguna casa, si vamos al mercado, si vamos a una escuela, si vamos a un comercio, Señor, a donde vayamos, Señor, que el espíritu profético esté activo, Señor, y nosotros estemos sensibles, Señor, fluyendo en el espíritu de profecía, Señor, para poder dar la palabra profética exacta, la palabra profética correcta, Señor, que tengamos precisión profética en el nombre de Jesús, que seamos certeros con la palabra profética, Señor, que cuando demos una palabra, Señor, la palabra dé en el blanco en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que nuestras vidas, Señor, sean verdaderamente vidas proféticas. Dice el versículo 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y entonces salió, ¿verdad? El celo, ¿no? El celo de Josué, ¿verdad? Por Moisés. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos de mí?
Dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, ¿sí? Y entonces Moisés, ¿verdad? Está teniendo un espíritu apacible, ¿verdad? Está teniendo un espíritu humilde y dice, ¿sabes qué? Lo que estás viendo en estos 70, ¿sí? Solamente es una señal profética en este tiempo. Dice, ojalá, ¿sí? Y Dios, ¿verdad? Levante a toda una generación profética, que todos estos que están aquí fueran, ¿verdad? Fueran también en el fluir profético, ¿verdad? Y que sobre ellos estuviera el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor sobre ellos, ¿verdad? Que su Espíritu viniera sobre ellos. Señor, yo declaro, Señor, que el espíritu profético, Señor, va a venir a todo el pueblo de Aguaviva, Señor, que todas las familias en Aguaviva, Señor, van a estar bajo el manto profético, Señor, Señor, que el espíritu de profecía, Señor, los va a tener, Señor, Señor, y que cuando estemos reunidos el espíritu profético, Señor, se va a manifestar de una manera gloriosa, Señor, Señor, y se va a poder, Señor, fluir, Señor, en el río profético, y aún, Señor, cuando se vayan a sus casas, Señor, ellos experimentarán, Señor, la gracia profética sobre sus vidas. Yo te doy las gracias, Señor, porque podremos profetizarle al matrimonio, podremos profetizarle a los hijos, podemos profetizarle a las hijas, podemos profetizarle a nuestros nietos y a nuestras nietas. Señor, profetizaremos sobre nuestras generaciones, Señor, y declaramos que estamos en los últimos tiempos donde el derramamiento del Espíritu Santo es sobre todos nuestros hijos y nuestras hijas. Y la palabra dice que aún nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Señor, declaramos, Señor, el fluir profético en Aguaviva, Señor, una congregación profética, una congregación, Señor, en donde todos, Señor, están bajo el manto profético. ¿Sí? Moisés le dijo, Josué, Josué, ¿tienes tus celos por mí? ¿Sí? Entonces Josué, ¿verdad? Pues tenía un celo genuino, ¿verdad? Por la integridad de Moisés, ¿verdad? Porque pues Moisés era el profeta, era el que estaba, ¿verdad? Funcionando y ahora tenía un equipo profético a su alrededor, ¿verdad? Estaban ya 68, ¿verdad? 68 en el equipo de Moisés fluyendo proféticamente y habían dos que habían quedado por allá que no habían estado cuando vino la impartición, ¿verdad? Cuando Dios toma el espíritu de Moisés y lo pone en los 68, ¿verdad? Pero pues no sabían que Dios es soberano, ¿verdad? Y Dios dijo, ¿sabes qué? Los dos que están allá también, aquellos también, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Josué, ¿verdad? Se movía en ese celo por las cosas santas, ¿verdad? Le dice, Señor mío, impídeselo, pues no están aquí con tu equipo, o sea, no están aquí, oye, pues debemos de tener un equipo compacto, ¿verdad? Pues ellos también están, aquellos dos no están siendo parte de lo que Dios está haciendo aquí, ¿por qué están profetizando? Impídeselos. Bueno, el Señor tiene gracia, ¿verdad? Y sabe cómo hacer las cosas. Así que cuando Dios empieza a tomar a una persona, ¿verdad? Que no está alrededor de nosotros y empieza a usarla y empieza a levantarla y todo, ¿sabes qué? A veces nos ponemos celosos. Hey, ¿por qué anda haciendo esto? ¿Por qué anda ministrando? ¿Por qué anda yendo allá? ¿Por qué? ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios también guía. Así como guió, ¿verdad? A Simeón, como lo guió al templo, ¿verdad? Pues también va a guiar tu vida y va a guiar mi vida y nos va a guiar, nos va a llevar a otros lugares, nos va a usar, ¿verdad? De una manera poderosa, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Bueno, el Espíritu Santo no puede hacer nada si nosotros no cooperamos, ¿verdad? Él nos hace una invitación personal, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros le permitamos, ¿verdad? Trabajar en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Cuándo le damos nosotros permiso a Él de operar en nuestras vidas? Pues cuando nosotros, ¿verdad? Nos rendimos delante de Dios, cuando nosotros empezamos a adorarlo y empezamos a tener una comunicación más profunda con Él, cuando empezamos a orar intensamente, cuando empezamos a tener una vida piadosa, ¿verdad? Y empezamos a ser justos por causa de la palabra revelada y entonces nuestras vidas empiezan a crecer, ¿verdad? Y empiezan a manifestar mayor gloria, mayor gracia. Entonces le estamos diciendo, Espíritu Santo, trabaja en mí, Espíritu Santo, te doy autorización para que tú, ¿verdad? Toques todas las áreas de mi corazón, Señor, todo lo que está en tinieblas, alúmbralo, Señor, Señor, que no haya, Señor, esa región
de Galilea de los gentiles en obscuridad en mi corazón, Señor, sino que todo el territorio de Zabulón, Señor, y de Neftalí, en mi corazón, Señor, sean llenos de la luz, Señor, que resplandezca tu luz y que alumbre todas las tinieblas en mi corazón. Amén. Amén. Ok, dice Segunda de Corintios. Vamos a otra escritura. 2 de Corintios, capítulo 13. Dice la gracia del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces vemos primero como la gracia del Señor Jesucristo, después vemos el amor de Dios, lo segundo, y lo tercero, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros, con todos ustedes, con todos nosotros, ¿sí? Entonces la salutación de Pablo, ¿verdad? Era que cada uno de los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, experimentemos estas tres cosas, ¿sí? Nosotros necesitamos, ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo, ¿sí? Somos salvos por gracia, no por obras, ¿sí? Y entonces cuando viene, Él nos llena de su gracia. Entonces somos salvos y entonces nosotros, ¿verdad? Empezamos a ser restaurados en nuestra relación con el Padre, ¿sí? La barrera que había de separación por causa del pecado en nuestras vidas es removida, nosotros somos aceptados en el amado, entramos, ¿verdad?, a tener una relación restablecida con el Padre, lo que se rompió en el diseño original por causa del pecado, ahora es restablecido por la sangre del Cordero, a través de la gracia de Cristo, y ahora nosotros recibimos, ¿verdad?, del amor del Padre, que es la gracia revelada, ¿verdad?, del Padre en nuestras vidas en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es Dios, Él es el amor, ¿verdad? Entonces nuestras vidas se llenan del amor. Dice la Escritura que el Padre, ¿verdad? Derrama su amor revelado, ¿verdad? A través del Espíritu Santo a nuestros corazones, ¿verdad? Los derrama del cielo. Entonces vienen los ríos de agua, que es el amor revelado del Padre, ¿verdad?, a nuestros corazones, y nuestro corazón es lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo, nuestro corazón es lleno del amor de Dios. Nosotros entonces experimentamos el amor de Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta que nos faltaba amor, que no teníamos amor verdaderamente, sí, que el amor natural no nos alcanzaba, que estábamos muy limitados para tratar de amar, y entonces nunca podíamos amar genuinamente, siempre amábamos con un amor, ¿verdad?, que estaba afectado por causa del pecado, ¿verdad? Éramos convenencieros en todas las cosas, solamente buscamos el provecho personal, buscamos los aplausos de los hombres, buscábamos, ¿verdad?, las cosas del mundo, sí, pero ahora viene el amor de Dios a revelarse a nuestras vidas, ya somos salvos, ya tenemos la salvación, ya ahora, ¿verdad?, nosotros recibimos, ¿verdad?, el amor del Padre, y entonces todas las cosas que hacemos, las hacemos en el amor, ¿verdad? Dice la Escritura, si profetizamos, pero no hay amor, dice, nada somos, no sirve. Entonces, ¿verdad? Aún el fluir profético sin el amor revelado del Padre, ¿verdad?, está incompleto y no produce resultados, no sirve. Así que nosotros necesitamos, ¿verdad?, empezar a unir, así como hace ratito te decía, ¿verdad?, que se une, ¿verdad?, eh, la consolación se une con la salvación, ¿verdad? O sea, la salvación es la respuesta a la consolación del Padre, ¿sí? De hecho, ¿verdad? Jesucristo es la consolación del Padre, Él es el Salvador, ¿sí? Entonces la salvación y la consolación operan juntos, ¿sí? De la misma manera, ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre, ¿verdad?, van a operar juntos, van a trabajar juntos. Nosotros necesitamos fluir en el amor del Padre, que se revele, ¿verdad?, el amor del Padre. Muchos de nosotros tuvimos experiencias, pues casi la mayoría de la gente, ¿verdad? No tuvimos una buena experiencia en este tema del amor, ¿verdad? Del amor de los papás naturales, ¿sí? Vemos a muchos cristianos que vienen de hogares disfuncionales, vienen de hogares donde no tuvieron papá, donde les faltó el papá, o donde el papá se fue y los dejó, los abandonó, ¿sí? Entonces vemos esa área incompleta, ¿verdad? Y necesitamos
orar también, ¿verdad? En este sentido. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro, Señor, que la gracia de Jesucristo, Señor, venga, Señor, a todo Agua Viva, Señor, que realmente, Señor, tengamos, Señor, ese encuentro de arrepentimiento, Señor, en nuestro corazón por haber pecado contra Dios, Señor, y que tu salvación venga a nuestras vidas, Señor, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, Señor, porque nos hemos arrepentido. Yo declaro, Señor, que en Agua Viva, Señor, hay un fluir de arrepentimiento, hay un río de arrepentimiento fluyendo, Señor, y trayendo, Señor, un arrepentimiento continuo en los corazones. Declaramos, Señor, que nuestros corazones se arrepienten, Señor, y que nos convertimos a Dios, Señor, nos volvemos, Señor, de los caminos del mundo, Señor, para caminar con Dios, Señor, para que podamos ser hombres justos y piadosos, Señor. Yo declaro, Señor, que esta doble característica de Simeón, Señor, viene Agua Viva, Señor. Agua Viva, Señor, es como un Simeón, Señor, somos justos, Señor, y somos piadosos, Señor. Que hay una búsqueda de tu corazón, Dios, que hay una búsqueda, Señor, de entrar, Señor, en esas profundidades, Señor, donde tu corazón, Señor, se convierte, Señor, en una invitación plena, Señor, para que nosotros entremos a experimentar, Señor, los ríos de tu amor, Señor, el mar de tu amor, la inmensidad de tu amor, Señor, revelada a nuestro corazón. Padre, yo declaro que en Agua Viva, Señor, el corazón de cada uno de los hombres, mujeres, Señor, matrimonios, Señor, niños, niñas, jovencitos, jovencitas, Señor, se van a encontrar con el amor del Padre, Señor, que el Padre va a derramar, Señor, su amor, Señor, en los corazones, Señor, y como hijos de Dios vamos a recibir el amor del Padre, Señor, directamente, Señor, enviado por el cielo, Señor, que el Espíritu Santo inundando nuestros corazones, Dios, Señor, y conociendo este amor, Señor, que traiga paz al corazón, que traiga reposo al corazón, que traiga la promesa, Señor, de un descanso, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque ahora amamos, Señor, con tu amor, Señor, porque tenemos el amor de Dios. Y lo tercero dice, y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Señor, yo declaro que el Espíritu Santo, Señor, se volverá una realidad en Agua Viva, que no solamente los que estamos, Señor, tomando, Señor, este entrenamiento, Señor, y que los domingos también estamos, Señor, tomando, Señor, el discipulado, Señor. Yo declaro, Señor, que en Agua Viva empieza a haber, Señor, un cambio de actitud, que empieza a haber un cambio, Señor, aún de ambiente, que empieza a haber un cambio, Señor, Señor, de ánimo, Señor, un deseo de verdaderamente buscar, Señor, ser más como Cristo, Señor, tomar en serio el discipulado, Señor, tomar en serio, Señor, los tiempos que tú nos das de gracia para fortalecernos en el Espíritu, Señor, a través de la palabra y del estudio de la palabra. Señor, que cuando nos discipulamos, Señor, muchas vendas están cayendo, Señor, nuestros ojos se están abriendo a verdades y a realidades de la palabra de Dios que no habíamos considerado y que no habíamos profundizado. Y Señor, tú nos llevas, Señor, a conocer más tu corazón, Señor. Y gracias porque Espíritu Santo, Señor, hay un nivel de comunión que tú quieres que tengamos porque tú nos anhelas, Señor, celosamente, y tú quieres que nuestras vidas verdaderamente, Señor, den frutos apacibles, den verdaderos frutos, Señor, porque Jesucristo, Señor, está siendo formado en nuestros corazones, Señor, y entonces nuestra vida, Señor, está Señor, estableciéndose, Señor, en tus propósitos y en tus caminos. Yo declaro que viene crecimiento. Yo declaro que cada uno de nosotros, Señor, nos proponemos crecer en el conocimiento, Señor, de tu palabra. Conocer y crecer en el conocimiento, Señor, de tu Santo Espíritu, crecer en esa comunión, Señor. Yo declaro, Señor, que nuestro nivel, Señor, de intimidad con el Espíritu Santo va a ser aumentado. Señor, este tiempo que nos está tocando vivir esta semana es un tiempo de meditación, es un tiempo, Señor, de comunión, Señor. Señor, el Cordero, Señor, Jesucristo es nuestro Cordero, Jesucristo es nuestra Pascua, Señor, y Jesucristo, Señor, va a ser crucificado, Señor, como un recordatorio, Señor, de la Pascua para este año, Señor. Y yo declaro que el propósito de la Pascua, Señor, se va a cumplir, Señor, que nos va a marcar, Señor, una señal profética, Señor, de avance en el mundo espiritual, Señor, donde nos vas a llevar, Señor, a través de este sacrificio de este Cordero a un nivel más alto, Señor, de revelación. Este año, Señor, entraremos
en un nivel todavía más alto, Señor, donde la palabra, Señor, se va a empezar a revelar con mayor profundidad. Señor, yo te doy las gracias porque aún la Pascua, Señor, va a tener un significado más profundo, Señor, y cada una de las fiestas, Señor, que tú has preparado para nosotros, Señor, cuando tú aderezas mesas, Señor, nos das a comer, Señor, la palabra, nos das a comer, Señor, la revelación de tu palabra. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice el siguiente punto, ¿sí? El Espíritu Santo es un regalo de Dios dado gratuitamente a sus hijos. Quiere decir que Dios no lo entrega, ¿verdad? Es un don de Dios. El Espíritu Santo es el don de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Si conocieran el don de Dios y conocieran quién es el que les dice, ¿sí? Si conocieran quién es el que está delante de ustedes. Entonces, cuando tú y yo conocemos el don de Dios, entonces nosotros solamente tenemos que recibirlo, ¿sí? Y tomarlo, ¿sí? Porque si me entregan el regalo y no lo recibo, ¿sí? El regalo pues es regalo, pero se sigue quedando ahí, ¿verdad? Está en espera. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos recibir y esa es una realidad, ¿sí? Es como en lo natural. Una persona me decía, pastor, ¿y qué hago? Porque dice, muchas veces yo llego a alguna persona, dice, y le quiero dar un abrazo y como que instintivamente, ¿verdad? Yo creo que ni lo piensa, instintivamente se retrae, ¿verdad? Y entonces dice, pues ya no sé qué hacer. Digo, ¿sabes qué? Pues, o sea, si no sabes recibir, pues déjalo, o sea, no lo presiones o no la presiones, ¿verdad? No es fácil. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo les digo cuando hemos dado todo cursos para matrimonios, ¿sí? Una de las cosas que pues yo les he recomendado, ¿sí? A los que han tomado ya, y si no lo han tomado, pues lo van a oír ahorita, ¿verdad? Yo les digo, ¿saben qué? Es muy importante que aprendamos, ¿verdad? La pareja, el matrimonio, a desarrollar acercamiento. Entonces yo les pregunto, ¿cuántas veces al día abrazas a tu esposa? Y a veces pues nada más me pestañean, ¿verdad? Como que se quedan pensando, ¿sí? Como que, como que pues hasta la pregunta se les hace rara. Pues sí estoy casado. No, sí, pero no te pregunté si estás casado. Te pregunté cuántas veces al día la abrazas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces le digo, ¿sabes qué? Cada vez que te topes con ella, abrázala, dile, ay, déjame darte un abrazo, ay, qué gusto me da verte, ay, qué bendecido estoy con que tú seas mi esposa, ¿verdad? Abrázala, abrázala. Y entonces al principio no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque hay muchos matrimonios que al paso de los años las cosas se han ido enfriando, ¿verdad? Y empezó a haber una más separación, 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 separación. Y aunque están juntos y todo, pero están separados realmente, ¿sí? O sea, no hay esa alegría en el corazón, no hay ese fuego de pasión en el corazón del uno por el otro, ¿verdad? Entonces tenemos que provocarlo. ¿Y cómo? Pues abrázala, abrázala. Y tú también, esposa, abraza a tu esposo. Cada vez que te lo topes, dale un abrazo, ¿verdad? Ay, déjame darte un abrazo. Ay, quiero darte un abrazo, ¿verdad? Ay, qué bueno que estás aquí. Ay, qué bueno que te veo. O sea, empieces a dar ese abrazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso trae acercamiento. Eso es comunión, eso es acercarse el uno al otro, ¿verdad? Y sentir, ¿verdad? Que, que lo que te decía hace ratito con esta señora, ¿sí? Cuando eso se pierde en el hogar, en el matrimonio, ¿sí? Tú le quieres dar el abrazo y la persona, tu cónyuge, no sabe recibirlo. O sea, como que la abrazas al principio y como que abrazaste un palo, ¿no? Abrazaste un árbol, ¿sí? O sea, como que aún falta la respuesta, pues, al abrazo, ¿sí? O sea, falta esa respuesta de cariño, ¿verdad? En el abrazo. Entonces, tenemos que provocarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a recibir, ¿verdad? Tenemos que aprender a recibir. Entonces, fíjate, una de las cosas que hacía Pablo, y tú lo puedes ver varias veces ahí en el libro de Hechos, es que Pablo, ¿verdad? Ministraban la palabra y entonces dice que imponían las manos, ¿sí? Para que recibiesen al Espíritu Santo, ¿sí? Pero fíjate, imponían las manos y les decía Pablo, reciban
el Espíritu Santo. ¿Por qué le decía reciban? ¿Sí? Porque podían imponer las manos, pero el corazón de ellos quedarse como paralizado sin saber qué hacer y está el regalo ahí y no lo reciben, no lo toman. Entonces cuando tú ordenas que reciban, entonces ellos dicen, sí, recibo Espíritu Santo, te recibo. Y entonces hay una respuesta, ¿sí? Y entonces tenemos nosotros que provocar esa respuesta. ¿Por qué? Porque Él es un regalo, no es una imposición, ¿sí? De hecho, pues no te está costando, ¿sí? Aunque dice la Escritura que compres sin dinero, o sea, está bien, compra pues por la fe, ¿verdad? ¿Sí? Recíbelo. O sea, ese es el dinero del reino de los cielos, ¿verdad? Se llama los billetes de la fe. O sea, recíbelo, ¿no? Entonces, fíjate, dice eh, el libro de Hechos capítulo 8. Dice el versículo 14. Dice la Escritura. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, ¿sí? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Dice, para que recibiesen, ¿sí?, el Espíritu Santo. Entonces ellos oraron para que ellos pudieran recibirlo. Así que, pues esto nos ayuda a entender, ¿verdad?, que es necesario, ¿sí?, que nosotros, ¿verdad?, tomemos estas claves espirituales y que cuando nosotros oremos por las personas, ¿sí?, les ayudemos en este aspecto, ¿no? Entonces, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Voy a orar para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida, pero a ver, repite estas palabras conmigo, dile, yo recibo, ¿sí?, el regalo del cielo, que es el Espíritu Santo en mi vida. Dilo, yo recibo. Y entonces lo recibo. Y entonces yo oro, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, yo impongo mis manos sobre esta persona, Señor, y yo declaro que esta persona recibe, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, movemos el corazón, ¿sí?, para que empiece, ¿verdad?, a desear recibir. ¿Amén? Entonces dice que oraron para que ellos recibieran, dice el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, habían sido bautizados en agua, ¿verdad? Habían sido bautizados en el bautismo del arrepentimiento, ¿sí? Y ahora dice, viene la otra etapa, dice versículo 17, entonces les imponían las manos, dice, y recibían el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, ¿verdad? Aún Simón aquí andaba en otros caminos, ¿no? Entonces nos damos cuenta, sí, que este hombre, Simón, ¿sí?, que pues prácticamente quería parecer discípulo, ¿verdad? Quería parecer cristiano, pero pues su corazón, de hecho, el subtítulo que tiene mi Biblia dice el pecado del mago, o sea, era un maguito que andaba por ahí, ¿verdad? Queriendo hacerse pasar por cristiano, ¿sí? Él quería, ¿verdad?, conseguir las cosas de Dios, ¿sí?, al modo del mundo, ¿sí?, a través de comprarlo, ¿verdad? A través de, de, dice el manual, ¿verdad? A través de engaño y soborno, o sea, a través de los medios del mundo, ¿sí? Entonces, Dios conoce el corazón. Pedro tuvo discernimiento, ¿verdad? Y entonces vio el corazón de este hombre llamado Simón, y le dice, ¿sabes qué? Tu dinero perezca contigo. O sea, no se trata, el Espíritu Santo no se compra, el Espíritu Santo se recibe, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos un corazón que esté limpio para poder recibir, ¿sí? Y quiere decir que Dios da el Espíritu Santo al que tiene un corazón sincero y al que tiene un corazón humilde.
Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? A llevar a la gente, ¿verdad? A entender que el corazón tiene que ser preparado. ¿Cómo? ¿Sí? El corazón tiene que ser liberado de todo orgullo, de toda vanidad, de toda soberbia, ¿verdad? Tiene que ser un corazón que reconozca que necesita a Dios, porque si es orgulloso va a decir, no, yo no necesito nada de esas cosas, ¿no? Yo estoy bien así, yo soy un hombre bueno, yo no hago nada malo, ¿verdad? Yo no robo, yo no mato, ¿verdad? Yo no transo a nadie, yo soy bueno, ¿sí? Pero pues sabes que nunca va a recibir el regalo del cielo, ¿sí? Entonces tiene que ser un corazón sincero, un corazón humilde, y así que cuando la persona, ¿verdad?, recibe el Espíritu Santo, pues está recibiendo, ¿verdad?, una relación personal con una persona llamada Espíritu Santo. O sea, viene el Espíritu Santo a tu vida y tú recibes a la persona del Espíritu Santo. Estás recibiendo una relación que la tienes que llevar a intimidad, ¿verdad? Que la tienes que llevar a profundidad. Y entonces no solamente recibes a la persona, ¿verdad? Recibes a la persona y al poder. Por eso dice el libro de Salmos, busca el rostro del Señor y su poder. O sea, si buscas su poder solamente, por el poder, ¿verdad? Te vas a encontrar, te vas a topar con pared. Tienes que buscar a la persona, ¿verdad? Busca, dice la Escritura, ¿verdad? El rostro del Señor y su poder, ¿verdad? Entonces, si nosotros oramos correctamente, lo vamos a recibir. Si pedimos mal, ¿verdad? Si pedimos, como dice Santiago, ¿no? El libro de Santiago, fíjate, el libro de Santiago, capítulo 4, al principio de Santiago 4, dice el versículo 3, pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? O sea, pides mal, por eso pides y no recibes. Nosotros tenemos que aprender a pedir, ¿verdad? Y a pedir con entendimiento de lo que necesitamos, ¿verdad? Con entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Él quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu. Él quiere que nosotros vivamos la vida de poder. Él quiere que nosotros tengamos la salvación. Él quiere que nosotros seamos sanos. Él quiere que nosotros seamos prósperos. O sea, Él quiere, ¿verdad?, que nuestras vidas verdaderamente le glorifiquen a Él, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que pedir, ¿verdad? Dice Jesús, si dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, dice, pidan, dice, y yo lo haré, ¿no? Entonces vemos cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el regalo de Dios, ¿sí?, viene a nuestras vidas eh, para hacerlas completas, ¿sí?, para que tu vida sea íntegra, completa, ¿verdad?, para que alcancemos todos los propósitos de Dios en la tierra. Entonces, Él viene, ¿verdad?, y nos da poder, ¿sí? Necesitamos poder para cumplir con nuestra asignación, ¿sí? Pero también necesitamos su presencia, ¿verdad? Porque su presencia es santidad. Necesitamos caminar en santidad, ¿verdad? Y eso nos lo imparte el Espíritu Santo. Él es el espíritu de temor de Dios. Entonces necesitamos temor de Dios en nuestras vidas. O sea, no solamente viene para darnos poder, viene para impartirnos. Yo les decía el domingo, ¿verdad? Que ungir, ¿verdad? Significa frotar, ¿verdad? Y el Padre ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo, no con aceite, lo ungió, ¿verdad? O sea, lo frotó con el Espíritu Santo. Quiere decir que todas las gracias, todo lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, vino sobre Jesús, fue impartido sobre Jesús, ¿verdad? Y así quiere hacerlo con nosotros, ¿sí? Nosotros recibimos el aceite del Espíritu, somos frotados con el aceite del Espíritu, pero es el Espíritu Santo el que nos está, ¿verdad?, frotando, ¿verdad?, su naturaleza, está frotándonos su carácter, ¿verdad? Entonces nos está preparando para poder vivir esa vida que agrade a Dios. Esa vida donde el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Esta es la vida en donde se cumple la palabra, ¿verdad?, escrita que dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos al Espíritu Santo para alcanzar ese nivel de vida, ¿verdad? Y que nosotros podamos, ¿verdad?, ser cada vez más
como Jesucristo, que seamos cambiados, que seamos transformados, que vayamos avanzando, ¿verdad? Cada vez más siendo como Cristo, ¿verdad? Cristo siendo formado en nuestras vidas, el carácter de Cristo siendo revelado y siendo impartido sobre nuestras vidas, que tú y yo seamos llevados cada vez más a la imagen, ¿verdad? De Jesucristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que pues nosotros podamos cumplir con nuestro llamado. Dice la Escritura, recibirán poder y me serán testigos, ¿sí? Desde Jerusalén, Judea, Samaria, dice hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Dios quiere que seamos testigos. Quiere decir que nosotros no solamente digamos, ay, tengo el Espíritu Santo y tengo el poder de Dios. No, que nosotros, ¿verdad? Lo que Él nos entrega, lo que Él nos da, el don y las gracias que Él nos imparte, ¿verdad? Tengan un propósito, ¿sí? De que demos testimonio vivo del reino de los cielos en la tierra, de que caminemos con Jesús diciendo, ¿sí? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Que digamos, si por el dedo de Dios echo fuera a estos demonios, entonces el reino de Dios, ¿verdad? Se ha acercado, ¿sí? Que tú y yo, ¿verdad? Digamos, estoy lleno del Espíritu Santo y por lo tanto se cumple la Escritura, que hollaremos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Que tú y yo seamos, ¿verdad? Embajadores de su reino en la tierra, que nosotros tomemos el reino de los cielos y que establezcamos el reino ahí donde Dios nos lleve, ¿sí? Toda la cultura del reino, todo el poder del reino, todas las leyes del reino, las establezcamos, ¿verdad? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Así que este regalo, ¿verdad? Nosotros lo recibimos, o sea, recibimos el Espíritu Santo. Yo te decía hace ratito, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Tenía el Espíritu Santo desde que fue concebido. Dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Dice la Escritura que cuando María llega, ¿verdad? Y estaba embarazada y María llega a encontrarse con su prima, ¿verdad? Que en donde estaba Juan el Bautista, ¿verdad? Todavía en el vientre, dice que al llegar y saludarle y todo, el bebé, ¿verdad? Brincó, ¿verdad? Porque estaba lleno del Espíritu Santo también, ¿verdad? Entonces el bebé pudo percibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta cómo nosotros nacemos de nuevo y el Espíritu Santo lo recibimos, viene a nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos recibiendo ese regalo, ¿sí? Que es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Entonces, con esto termino. Estamos acabando. Dice, desde el momento en que cada uno de nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él espera que nosotros empecemos a conocerle más a través de una relación personal. ¿Sí? El Espíritu Santo está esperando, ¿verdad? Que tú y yo, ¿verdad? Le digamos, Señor, te quiero conocer. Señor, mi anhelo y mi deseo es conocerte cada vez más. Dice, y que le respondamos con amor, hambre y deseo de su presencia. ¿Sí? Que haya verdaderamente un hambre genuina. Señor, es que tengo hambre, Señor de Dios, tengo hambre de la palabra, tengo hambre de conocer las cosas de Dios. Señor, mi corazón te ama, tiene mucho deseo. Señor, yo necesito de tu presencia, Señor. Yo necesito conocerte más y más y más. Espíritu Santo, tengo hambre de ti, tengo necesidad de ti. Amén. Entonces, necesitamos nosotros, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se sienta bienvenido en nuestras vidas para que Él pueda trabajar, ¿verdad? Con toda libertad en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Así que, ¿qué va a ser cuando estamos llenos? Cuando nosotros recibimos el regalo y cuando el regalo se empieza a ser una realidad en nuestras vidas y cuando la persona, el Espíritu Santo, empieza a ser real en nuestro caminar, ¿sí? Muchas veces el Espíritu Santo te va a decir, quieto, quieto, quieta, quieta. Quédate tranquilito tantito, ¿sí? Quédate quieto, tranquilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hablamos y hablamos y hablamos, pero no le damos tiempo de que Él hable. Entonces, Él quiere llevarnos a tiempos de quietud también, donde Él nos pueda hablar, donde Él nos pueda dirigir, donde Él nos pueda exhortar, donde Él nos pueda disciplinar, donde Él pueda trabajar formando a Cristo cada vez más aceleradamente en nuestras vidas, ¿verdad? Dice la Escritura que Simeón estaba lleno del Espíritu Santo, pero que él era justo y piadoso.
Entonces debemos de desarrollar una vida, ¿verdad? Justa, y debemos de desarrollar una vida piadosa. Quiere decir que busquemos más las cosas que son de arriba que las cosas que son de este mundo. Amén. Que amemos más lo de Dios, que nuestros ojos estén puestos en el cielo, más que en las cosas terrenales. Amén. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, porque, Señor, tu palabra nos ayuda, nos exhorta, nos mueve, Señor, nos lleva, Señor, a desear, Señor, las cosas del cielo. Señor, gracias porque así, Señor, como Simeón, Señor, Señor, que él estaba esperando, Señor, la revelación, Señor, del Mesías. Él estaba esperando, Señor, él tenía, Señor, esa esperanza de poder, Señor, encontrarse, Señor, con la consolación de Israel. Espíritu Santo, tú le habías hablado al corazón y le habías dicho, Señor, Señor, a Simeón, que él no vería la muerte hasta que viera, Señor, Señor, al ungido del Señor. De la misma manera, Dios, tú quieres que nosotros, Señor, tengamos una expectativa, Dios, de un encuentro, Señor, que nosotros podamos ver a Cristo, que nosotros podamos ver a la revelación, Señor, de la palabra, Señor, hecha carne. Señor, que Cristo pueda nacer en nuestras vidas, Señor, en esa revelación, Señor, donde, Señor, el agua se convierte en vino, Señor, la palabra, Señor, se convierte en palabra revelada, Señor, y el verbo, Señor, se hace carne en nuestras vidas, Dios, y tú nos lleves a conocer, Señor, verdaderamente a Jesucristo, nos lleves a conocer, Señor, al ungido del Señor. Yo te doy gracias por Jesús, porque Él es nuestro Salvador, Señor, y porque así como Simeón dicen, mis ojos han visto al Salvador, mis ojos han visto la salvación, que así nosotros podamos decir, Señor, mis ojos te han visto, Señor, mis ojos, Señor, han podido ver las cosas que están, Señor, Señor, en el Espíritu, Señor. Yo te doy gracias, Señor, Señor, porque de la misma manera que el Espíritu Santo nos anhela, Señor, nosotros necesitamos, Señor, Señor, como el Espíritu Santo que nos anhela celosamente, nosotros tenemos que tener celos por las cosas de Dios, celo por las cosas santas, Señor. Necesitamos tener un celo vivo en nuestro corazón que nos lleve, Señor, a anhelar, Señor, no solamente, Señor, tener, Señor, esta comunión, no, necesitamos la gracia, Señor, de Jesucristo, necesitamos el amor del Padre, necesitamos esta comunión con el Espíritu Santo, Señor, que nuestras vidas, Señor, entren en estas tres componentes, Señor, espirituales, Señor, para que nuestra vida, Señor, se vuelva una vida sólida, Señor, Señor, y que nosotros, Señor, podamos ser los que seamos portadores de tu Santo Espíritu, Señor, que cuando nosotros oremos por la gente, Señor, haya una impartición de tu Espíritu Santo, que nosotros podamos decirle, recibe al Espíritu Santo, Señor, y podamos ver la manifestación, Señor, de la llenura del Espíritu Santo, Señor, en aquellos, Señor, en los que nosotros impongamos manos. Yo te doy las gracias, Señor, porque, Señor, tú te estás manifestando, Señor, como el regalo del cielo para nuestras vidas, Señor, y cuando nosotros conocemos el don de Dios, Señor, y sabemos quién es el que nos dice, Señor, entonces Jesús dijo, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Señor, necesitamos los ríos del Espíritu Santo en nuestro interior fluyendo. Nosotros necesitamos que, Señor, de nuestro interior broten, Señor, agua viva, Señor, que broten los ríos de Dios, Señor, y que la manifestación del Espíritu Santo se pueda derramar de nosotros hacia este mundo. Que nosotros seamos los que llenemos de gloria, Señor, esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues muchas gracias a cada uno de los que estuvo en esta noche. Gracias, yo sé que muchos ya la tomaron como vacaciones, ¿verdad? Y muchos no estuvieron porque pues tal vez salieron o están en otras cosas, ¿verdad? Pero los que estuvimos, pues qué bendición, qué bueno tenerles aquí. Aquí estuvo Bruno. Saludos, Bruno, a Caro y a Alex. Hola, saludos a Imelda, Jaime y a Jenny, a Laura, a Lupita de La Paz, Montserrat, hola Montserrat de Tijuana, Nirvana está también, hola Nirvana, ¿cómo vas? Bien, bien, ok, Olga, un saludo a Raquel también, pues nos estamos viendo y que haya sido de bendición esta noche, que hayan podido recibir lo que Dios tenía preparado y que pues nos gocemos, ¿verdad? Este viernes va a ser un viernes especial, ¿verdad? Pues es un viernes en que se celebra realmente lo que es la Pascua, ¿verdad? Y vamos a estar celebrando, ¿verdad? La obra que Jesús vino a hacer a esta tierra, amén. Así que un saludo a cada uno de ustedes y pues bendiciones. Nos vemos este próximo viernes con el favor de Dios. Amén. Hasta luego, nos vemos.